En la lección del folleto de escuela sabática número 10 hay unos textos que en ella se tratan, que o se trataron, y vamos a analizar un poco más detenidamente con respecto a estos textos. Nos estamos refiriendo a Segunda de Pedro, capítulo 2, y también la epístola de Judas, del versículo 5 al versículo 8. Vamos a comenzar en Segunda de Pedro con el capítulo 2, el versículo 4 primeramente. Dice, si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al abismo, a prisiones tenebrosas, para ser reservados para el juicio. Versículo 5 también. Y si Dios tampoco perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé pregonero de justicia con otras 7 personas, trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó a la destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza, y las puso por ejemplo de lo que ha de suceder a los impíos. Aquí estos textos que hemos señalado hasta este momento está haciendo una comparación. Utiliza la palabra si no. Si Dios no perdonó a los ángeles, si no perdonó a la generación que murió con el diluvio, a los antediluvianos, si no perdonó a los de Sodoma y Gomorra, está señalando estos textos, en primer lugar, que las consecuencias de la rebelión contra Dios, la desobediencia a los mandamientos de Dios, rebelarse contra Dios y seguir el pecado, elegir al mal en vez de elegir el bien, tiene sus consecuencias de seguro. Las consecuencias de seguir el pecado, de seguir al mal, de rebelarse contra Dios, tiene esas consecuencias tienen como objeto final la destrucción de todo lo que se revela contra Dios. Vamos a analizar primeramente lo que está diciendo en Segunda de Pedro, capítulo 2, el versículo 4. Vamos a ver algunos aspectos acá. Si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, ¿quiénes fueron los ángeles que pecaron? Y Dios no los perdona. ¿Por qué? Repito, si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al abismo, a prisiones tenebrosas, para eh, ser reservado para el juicio. ¿Quiénes fueron los ángeles que pecaron? ¿Y cuál fue su mayor culpa? Estos ángeles que pecaron, aquí la Biblia está señalando que eran ángeles. ¿Cuál es la morada de los ángeles? La morada de los ángeles es el paraíso de Dios, es donde Dios mora con los ángeles que Él creó. Es una creación especial que Dios hizo. Dentro de esos ángeles, en la misma presencia de Dios, se levanta Lucifer.
el, mm, el líder de los ángeles, el más majestuoso, el más capaz, ángel cubridor, y ante la presencia del mismo Dios, Lucifer se mira él mismo y se enaltece su corazón, se revela contra Dios, trata de ocupar el lugar de Dios y no solo se contenta con esto, sino que hace una obra solapadamente dentro de los ángeles para confundir a los ángeles y separarlos de Dios. Lucifer pudo haber elegido ser fiel a Dios, pudo haber elegido seguir a Dios, obedecerle, pero Lucifer eligió el pecado. Cuando decimos eligió el pecado, lo que eligió, que aunque estaba en la presencia de Dios, veía su gloria, veía su poder, veía que era el creador que lo sustenta todo, conocía el carácter de Dios y se revela contra Dios sirviendo el egoísmo, la envidia, codicia, se separa de Dios. El lugar donde Dios está es símbolo de luz, un lugar de luz y de luz porque Dios es luz, luz por todos los lugares, una mente inteligente, una mente con luz, no con oscuridad, con conocimiento, con capacidad, una mente propia para adorar al Creador y Él elige establecerse Él mismo como Dios y engañar a los que estaban en el cielo. Eh, Hay algo que es bueno que notemos en esto que estamos diciendo y en esto que la Biblia dice. El poder de seducción, el poder de engaño, de tergiversar la luz, tergiversar la verdad y hacer que la verdad se tenga como mentira, el influir en la mente de los ángeles que estaban en el cielo, nos está hablando de la capacidad del enemigo de Dios, de la capacidad del que se revela contra Dios. Y la Biblia menciona estas cosas para nuestro bien, para nuestra enseñanza, porque el enemigo contra el cual estamos batallando no es otro ser humano, no es contra la influencia de algún hombre. La Biblia enseña, el apóstol Pablo escribe, que es contra potestades que obran en el cielo, con espíritus de maldad. No es lucha contra ningún ser humano, sino la lucha contra el demonio, contra Lucifer, contra Satanás, que se rebelaron contra Dios y engaña. Tenemos que tener cuidado de nosotros mismos no ser engañados, porque estos textos que estamos utilizando, que vienen en esta lección, son muy propicios a analizarlos en el tiempo en que nosotros estamos viviendo. Cuando Jesús, respondiendo a la interrogante de algunos de sus discípulos, que le preguntaron qué señales habría del fin del mundo, de la venida de Jesús, él dijo, cuídense que nadie les engañe. Vendrán muchos falsos cristos tratando de engañar, falsos dioses
tratando de engañar para que en vez de adorar y seguir al Dios creador, Dios verdadero, Dios que es amor y justicia o justicia y amor, entonces el hombre sea engañado y esté siguiendo al enemigo de Dios, al príncipe de las tinieblas, que oscurece lo que es claro, que pone turbio lo que está transparente, porque la verdad de Dios, Dios que es verdad, está claro, pero Satanás lo enturbia, engaña, y en su obra en el cielo engañó la tercera parte o más de la tercera parte de los ángeles de Dios. Ellos, en vez de elegir la luz, eligieron las tinieblas. Están donde la luz brillante de Dios lo cubre todo, desde la mente brillante hasta el lugar brillante, áureo, donde se encuentran y se rebelan contra Dios, entonces caen donde están las tinieblas. Hay una diferencia entre la luz y las tinieblas. La luz es hermosa, inteligente, brillante, verdadera. Podemos estar seguros por donde vamos porque vemos, pero el príncipe del mal, por lo tanto el príncipe de las tinieblas, hace tenebroso lo que Dios enseña. Y es peligroso hoy en nuestros tiempos, porque si las huestes celestiales, hubo ángeles que se rebelaron allí mismo contra Dios, y los ángeles tienen una capacidad superior a nosotros los seres humanos. Estamos seguros y no con peligro de ser engañados. Si Satanás logró engañar a los ángeles que estaban en la presencia de Dios, que eran santos, capaces, inteligentes, y los logró engañar Satanás, tendrá poder para engañar al ser humano pecador, el ser humano con inclinación al pecado, con una capacidad menor, pero hay una constante en estos textos que estamos estudiando y que se analizan en la lección. Estar en la luz es estar en el conocimiento de la verdad. Es seguidor de Dios y obediente a Dios, porque estamos en la luz. Mientras más cerca de la luz estemos y más permitamos que el pecado reine en nosotros, o sea, que la oscuridad entre, más tendremos que responder a Dios en el juicio, porque estamos desechando la verdad y a Dios lo estamos desechando y cambiándolo por la mentira. Por eso aquí el texto dice, si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al abismo, a prisiones tenebrosas, ¿de qué se está hablando aquí del abismo? De prisiones tenebrosas, reservados para el juicio. Primero, el abismo es la palabra que se utiliza en la Biblia, al inicio de la Biblia, para hablar de este mundo en un estado caótico, sin vida y sin orden. El abismo es un caos. Así era el mundo. Dios creó y formó esta tierra, pero por causa del pecado, también esta tierra se convertirá en abismo, será deshabitada, sin orden,
en oscuridad completa. También el pecado es una condición de oscuridad y la rebeldía contra Dios es una rebeldía sin inteligencia, sin capacidad, sin conocimiento, sin santidad, es sin esperanza, porque el que se rebela contra Dios, Dios le da la oportunidad y con la oportunidad que Dios le da mediante el plan de la redención, la persona puede salvarse, la vida puede conservarse, los ángeles que caen, primero pierden la vida, aunque no han muerto todavía, están condenados a la muerte y también como los hombres pecadores han ido envejeciendo a medida que el tiempo ha estado pasando. Esa desobediencia a Dios y esa elección trae el pecado y esos ángeles están condenados sin esperanza, solamente que llegue el juicio para recibir el castigo que merecen. En el abismo, porque aunque están separados de Dios, que eso es un abismo de oscuridad, sin esperanza porque están perdidos, están condenados a muerte, van a estar por el tiempo que en la Biblia se señala como el milenio en este mundo, van a estar sin poder engañar a nadie, van a estar para contemplar la obra de sus manos. En ese lugar también abismo, desorden, eh, pecado, oscuridad, están ahí condenados para recibir su destrucción. En el juicio, lo que espera para ellos es la destrucción. Por eso Jesús hablaba del fuego preparado para el demonio, para Satanás y sus ángeles. Estamos tratando de hacer entender la realidad del poder del maligno, porque si ellos en el cielo fueron desechados, no fueron perdonados, tenemos que saber nosotros que no tenemos la capacidad de los ángeles. Somos más fáciles de vencer. No habitamos en la luz inaccesible de Dios. No habitamos en el paraíso de Dios, sino en la sombra del pecado. No hay esperanza, no hay seguridad. Estamos condenados por rebelarnos contra Dios. Dios toma en juicio, toma en cuenta a las personas o a los seres que mientras más luz recibieron, más se rebelaron contra Dios. Y aquí se está presentando a los ángeles poderosos que fueron convertidos en demonios, que están en prisiones y en prisiones porque el pecado es un amo cruel que destruye. El pecado condena a las personas a la muerte y poco a poco la persona va muriendo. Eso le pasa a los ángeles también. Y encerrados en el abismo, porque separados de Dios también estamos en el abismo, estamos fuera de la verdad, estamos fuera de la luz y lo único que puede esperar es la destrucción o responder ante el juicio de Dios. Esto que estamos diciendo es lo primero que queremos señalar de estos textos que hemos dicho que queremos eh, repasar. Primero, no creer que somos inamovibles, no creer que estamos seguros, no creer que no somos engañados, porque Satanás tiene más conocimiento,
tiene más capacidad, tiene un control mayor de todos aquellos a los que domina y el resultado final de la rebelión será la muerte eterna. El que elige el mal, el que elige la oscuridad, no importa cuán cerca está de Dios, es una persona, es un ser condenado a la destrucción eterna. Y eso pasa con estos ángeles en Apocalipsis 20, que estos ángeles serán juzgados y serán destruidos por la rebeldía contra Dios. Aspecto a llamar la atención, no confiemos en nosotros mismos, confiemos en Dios, pongámonos en las manos de Dios, entreguemos nuestra mente, nuestro poder al Espíritu Santo para que Él nos enseñe, nos guíe por sendas de luz y de victoria. Si nosotros desechamos la luz y seguimos al mal, también vamos a ser condenados, porque si Dios no perdonó a los ángeles, mucho menos perdonará a nosotros los pecadores que no nos arrepentimos ni buscamos a nuestro Salvador. Una voz de advertencia. Pongámonos en las manos de Dios para poder vencer al mal y al enemigo de Dios. Llegamos hasta aquí con este tema. Vamos a continuarlo. Comparte este tema con otras personas para que puedan también ellos ser ayudados.